Muy buenas. Hoy nos vamos de viaje, pero un viaje en el tiempo, a los mismísimos orígenes de la historia. Vamos a ver ese momento exacto en el que la humanidad dio un salto de gigante y creó las primeras grandes civilizaciones. Y nos vamos a centrar en dos lugares que de verdad cambiaron el mundo para siempre: Mesopotamia y Egipto. Para empezar, una pregunta que parece sencilla pero tiene miga. ¿Qué es lo que marca esa línea que separa la prehistoria de la historia? ¿Qué se nos viene a la cabeza? ¿Una batalla épica, quizás? ¿La construcción de un monumento increíble? Pues la respuesta es algo mucho más normal, por así decirlo. Y sin embargo, fue una auténtica revolución. Pues sí, tal cual. El gran protagonista de este cambio no fue un guerrero, sino un contable. Es que la escritura, fijaos, no se inventó para escribir poemas o las hazañas de los reyes. ¿Qué va? Nació para algo mucho más práctico, para llevar la contabilidad, para contar sacos de grano. Suena un poco aburrible, ¿verdad? Pues esa necesidad tan simple, la de llevar las cuentas, fue la chispa que lo encendió todo. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Qué significó de verdad este cambio? O sea, ¿por qué el simple hecho de empezar a escribir cosas en tablillas de arcilla lo pone todo patas arriba? A ver, la clave está aquí. Con la escritura, por primera vez tenemos testimonios directos. Dejamos de intentar adivinar cosas a partir de huesos y herramientas y pasamos a leer lo que ellos mismos nos contaron. Pero es que hay más. El hecho de que exista la escritura ya nos chiva que la sociedad ha cambiado por completo. Ya no son pequeñas aldeas, ahora son sociedades súper complejas, organizadas alrededor de una invención política clave: el Estado. Y lo más curioso es que la escritura no se inventó una sola vez. Es una idea que surgió por separado en sitios tan lejanos como China o Mesoamérica. Eso sí, los primeros, los pioneros, fueron los mesopotámicos, allá por el 3200 a.C., con esa escritura tan chula que llamamos cuneiforme. Y casi a la vez, en Egipto estaban naciendo los jeroglíficos. Esta frase lo clava. Los primeros estados eran como enormes empresas. Necesitaban gestionar impuestos, controlar qué entraba y qué salía de los almacenes del templo. La escritura fue la herramienta de esa burocracia, no de los poetas. Los primeros textos que tenemos son, básicamente, albaranes y hojas de cálculo, sellos para marcar propiedad, inventarios, pura administración. Claro que aprender a escribir no era como hoy, ni de broma. Los primeros sistemas de escritura eran dificilísimos, con miles de signos que podían significar sonidos, sílabas o ideas enteras. Por eso, saber leer y escribir estaba en manos de una élite muy pequeña y muy poderosa: los escribas. Eran los cerebritos de la época, los únicos que dominaban esta tecnología, y eso les daba un poder inmenso. Vale, ya hemos visto el qué. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitas para cocinar una civilización? ¿Cuál es la receta? Pues el ingrediente principal, la base de todo, es el Estado. Pensemos en el Estado como una nueva tecnología social. Es una forma de organizarse que concentra el poder, crea instituciones, gobierna sobre un territorio y, muy importante, cobra impuestos a la gente para que todo funcione. ¿Y dónde pasa todo esto? La magia ocurre junto a los grandes ríos: el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, el Nilo en Egipto. Estos valles eran un regalo, súper fértiles. Pero también eran un reto. Para aprovechar el agua, para controlar las inundaciones, había que hacer obras gigantescas, como canales y diques. Y para eso hacía falta que mucha gente trabajara junta y coordinada. Alguien tenía que organizar todo ese lío. Y esos organizadores, poco a poco, fueron acumulando poder hasta convertirse en reyes. Y claro, la llegada del Estado no vino sola, trajo un paquete completo de novedades. Por un lado, cosas alucinantes como las primeras ciudades, centros de poder, de comercio, de cultura. Pero la cosa tiene su lado oscuro. Las sociedades se volvieron muy desiguales, con una élite en lo más alto y la mayoría trabajando la tierra. Y con el Estado nacieron también los ejércitos profesionales, la guerra a gran escala y la esclavitud como institución. Bueno, pues vamos con nuestro primer caso de estudio. Nos vamos a la cuna de las ciudades, a Mesopotamia, esa tierra que, como su nombre indica, está entre ríos, el Tigris y el Éufrates. La historia de Mesopotamia es un no parar. Todo empieza al sur, en Sumer, con ciudades-estado que eran independientes, como Uruk o Ur. Pero claro, la paz duró poco. Empezaron a competir y a luchar entre ellas por el agua, la tierra y el poder. Y de esas guerras surgieron los primeros imperios de la historia. A lo largo de los siglos vimos cómo surgían y caían potencias como los acadios, los asirios o los persas, todos peleando por controlar esa región tan rica y estratégica. ¿Y cómo se justificaba todo ese poder?
Esta imagen del famoso código de Hammurabi es una pasada para entenderlo. Vemos al dios de la justicia, Shamash, dándole las leyes directamente al rey Hammurabi. El mensaje es cristalino. Las leyes no son un invento del rey, vienen de los dioses. Y por tanto, el poder del rey es de origen divino. La religión era la base de todo el sistema político. Y ese poder divino se demostraba de dos maneras, con la fuerza bruta y con la propaganda. Por un lado, tenemos estos relieves asirios que son como el telediario de la época, mostrando sin tapujos su increíble maquinaria de guerra. Y por otro, la propaganda. El rey, como aquí Asurbanipal, cazando leones. Era una metáfora para decir, yo soy el que os protege del caos, el que mantiene el orden. Dejamos Mesopotamia y viajamos un poquito al oeste, a una civilización que, aunque contemporánea, se desarrolló de una forma completamente distinta. Nos vamos a Egipto, el regalo del Nilo. Es que el contraste con Mesopotamia es brutal. Si Mesopotamia era un caos de ciudades en guerra y de imperios que subían y bajaban, Egipto era la estabilidad personificada. Se unificó muy pronto, sobre el 3000 a.C., y se mantuvo así durante milenios. ¿El secreto de su éxito? El Nilo. Sus crecidas eran súper predecibles, un ciclo que se repetía año tras año y que daba una seguridad tremenda. Esa estabilidad del río se tradujo en una estabilidad política y cultural que es única en la historia. Y toda la cultura egipcia giraba en torno a esa idea de orden y eternidad. El faraón no era un simple rey, era visto casi como un dios en la tierra. Su obsesión con la vida en el más allá nos dejó la momificación y, por supuesto, las pirámides, esas tumbas monumentales. Y su arte, que nos parece tan rígido y repetitivo, era así a propósito. No querían innovar, querían reflejar un orden cósmico perfecto y eterno que nunca cambiaba. Y llegamos ya al final de nuestro viaje. La gran pregunta es, ¿y qué? ¿Qué nos queda hoy de todo esto? ¿Cuál es el legado de estas civilizaciones que desaparecieron hace miles de años? Pues la respuesta es muchísimo más de lo que podríamos pensar. Las ideas, las estructuras y las soluciones que ellos inventaron hace 5000 años siguen siendo en muchos casos los cimientos de nuestro mundo actual. Parémonos a pensarlo un segundo. La idea de vivir en ciudades, que son el centro de todo. El concepto de que tiene que haber una ley escrita, igual para todos, que esté por encima de las personas. O la estructura del imperio, esa forma de gobernar territorios enormes y gente muy diversa. Todo eso, la ciudad, la ley, el imperio, son inventos suyos, son su herencia. Y esto nos deja con una última reflexión, un poco agridulce. Porque sí, estas civilizaciones nos dejaron regalos increíbles, como la escritura o las leyes. Pero su nacimiento también trajo la guerra organizada y la esclavitud. Así que la pregunta, que sigue resonando hoy en día, ¿es esta doble cara, esta mezcla de una creación asombrosa y una destrucción terrible, el precio que siempre tenemos que pagar por el progreso, por la civilización? Ahí lo dejo.